de capacitación. Muy bien, entonces vamos a hacer un recap. Realmente lo que estás buscando es una solución que te permita pues hacerle continuidad a la empresa o sobre todo a este servidor de carpetas compartidas. Bueno, primero comentarte que Sí, Plus. básicamente es un servidor porque pues lo que es la información de la empresa ya todo eso lo migramos en nube como tal, pero pues queda ese servidor que es como te digo para el tema de la red, dominio y demás y pues, si llegara a fallar no quisiera volver a, se podría, pero podríamos evitar mucho tiempo y demás en volver a generar todo desde cero, ¿verdad? Ok, entonces en ese servidor tienes la carpeta compartida y también tienes el Active Directory. Correcto. Ok, ok, y Active Directory. Es una máquina que la virtualizaste. No, en lo que está en la máquina virtual es el sistema del reloj marcador. Ok, ok, Ujú. ok. Ok, eso es un solo es un solo Es un solo equipo equipo, correcto. que tiene, que lo virtualizaste y en Mm, la parte física, obviamente tienes las carpetas compartidas del Active Directory y creaste una exacto. maquinita virtual donde tienes el reloj. Correcto. Ok, bien, perfecto, pero un solo equipo. ¿Y ese equipo qué característica tiene? Me dijiste que es un Windows Server. ¿Cuántos core o cuántos procesadores tiene? Digamos, Windows Server 2012, entonces creo que hay que actualizarlo, me dijeron el otro día, Eh, ¿verdad? Porque tiene una versión muy vieja. ajá. De RAM creo que anda en 16, no tiene mucha capacidad. Ujú. Vamos a ver, procesador te quedó mal, tengo que revisarlo porque no lo revisé. Ok, Entonces, ok. ¿Y más o menos en disco qué tiene? un tera es lo que tiene. Un terabyte. Perfecto. Buenísimo. Ok, entonces, confírmame por favor que puedes ver mi pantalla. Vamos a ver, sí, ahí estoy viendo. Buenísimo. Mira, Plus Continuity básicamente es una plataforma en donde es una plataforma SaaS, en donde se te da obviamente el espacio para que tú puedas realizar tareas de, obviamente, orientado al tema de recuperación frente a un desastre. Tomando en consideración que el desastre va a depender, obviamente, del tipo de servicio al cual nosotros querramos hacer un proceso de recuperación. Entonces, en el concepto de, y esto me gusta aclararlo para que obviamente se comprenda, qué es respaldo, por un lado, y qué es disaster recovery. Respaldo, básicamente siempre es una técnica que se utiliza para servicios que no sean de misión crítica. Dicho esto, significa que son aquellos equipos que no importa si se caen, afectan o no la operación. Por el Ok. contrario, si yo tengo servicios que detienen la operación de negocio, llámese un ERP, y que afectan no solamente a los usuarios internos, sino también a los clientes, entonces allí es donde yo presento una estrategia de disaster recovery y que no es más que una réplica en la nube en donde yo voy a poder, en caso tal de que tenga una situación con ese servidor, voy a poder recuperarme en un corto periodo de tiempo, llámese de 15 a 45 minutos máximo. Ok, ¿Sí? Entonces, sí. esa es la diferencia entre una estrategia de respaldo y una estrategia de disaster recovery. Una vez que se te habilita el tenant, en donde básicamente te vamos a dar esta dirección, se llama cloudbackup.solutionsuprama.com, el servicio se llama Plus Continuity, vas a agregar un agente dependiendo de las características que puedes ver aquí. Si es un Ujú. sistema operativo basado en Windows, basados en Mac, si son, perdón, si son estaciones de trabajo, porque también esta plataforma, nosotros normalmente, cuando hablamos del concepto de recuperación frente a un desastre, no necesariamente siempre son los servidores. Dentro de la organización pueden haber usuarios de misión crítica y a esos usuarios también hay que, o se recomienda, pues obviamente hacer un proceso de recuperación frente a desastre y para eso también tenemos esta opción. O sea, esta plataforma, la ventaja que tiene es que tiene una cantidad importante de compatibilidades con diferentes tipos de plataformas, como es el caso de dispositivos móviles, servidores de producción basados en Windows, basados en Linux. Es capaz de poder integrarse, por ejemplo, cuando yo quiero integrarme con host de virtualización, como es el caso de VMware, Hyper-V, KVM.
por ejemplo, Oracle y así sucesivamente. O si por el contrario quiero utilizar esta plataforma también para que obviamente haga el respaldo local. Hoy en día, tu proceso de respaldo, ¿cómo lo haces? ¿Lo manual o lo haces automáticamente? Lo que tengo respaldado ahorita es el compartido, digamos, tengo un servidorcito pequeño, Ujú. entonces ahí donde guardo el respaldo, que lo hago de esa carpeta, por decirte, lo hago una vez por semana. Es un proceso automático, pero solo respaldo, ¿verdad? Pues esa carpeta en específico, la carpeta del compartido. Ok, es una unidad mapeada lo que tienes. Pero Ujú. lo estás respaldando ¿en dónde? ¿En un QNAP, en un Synology, en un dispositivo externo? Un ¿En dónde lo estás dispositivo llevando? externo, uno externo como tal. O sea, una cajita esta de 1 tera, 2 teras. Exactamente. Ujú. Ok. Y eso tiene Digamos, no, no, una... no como un tera, sino lo que uso es, no sé si has escuchado el sistema de Cobian. Ok, usas Cobian. Eso es un Exactamente. open source. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, la idea de esto es que a través de ese agente tienes la integración con las diferentes plataformas. Fíjate que en el caso del Active Directory tenemos, ¿por qué? Porque esta solución también está muy orientada o muy enfocada a salvaguardar aplicaciones de misión crítica. ¿Cuáles son esas aplicaciones de misión crítica? Exchange, SQL Server, Active Directory, una base de datos, Office 365, Google Workspace, tu página web, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y así sucesivamente. Una vez que ya yo he definido a través de la instalación de la gente, entonces ahora vamos a hacer un proceso que básicamente es crear planes para poder realizar o automatizar el proceso, pues obviamente que ahora de manual pase a ser algo, pues obviamente automatizado. Bien, entonces lo que voy a poner aquí es que le voy a colocar para efectos de demostración el nombre de tu empresa, Quirós Prueba. Entonces, recuerda que acabo de haber instalado el agente. Fíjate que estoy trabajando sobre esta máquina virtual y lo que me interesa básicamente es que a través de este agente voy a darle instrucciones. Y fíjate que es tan fácil es esta aplicación. Lo primero que vamos a tener acá es, o lo primero que te pregunta el sistema es, ¿qué quieres respaldar? Quiero respaldar todo el equipo, o sea, tener una imagen del equipo, sistema operativo, aplicaciones y datos. O si quiero, por el contrario, por ejemplo, respaldar discos y volúmenes, por caso tal de una dispositivo de almacenamiento externo de repente y quiero hacerle un respaldo al volumen A, B o C, o si por el contrario quiero, obviamente, hacerle respaldo a una carpeta específica o al estado del sistema. Si fuera el caso que yo le quiera hacer un respaldo a una carpeta específica, por ejemplo, en el caso de ustedes, no quiero hacerle una imagen al servidor, pero si quiero, por ejemplo, seleccionar un folder o una carpeta, por ejemplo, en el disco E, él a través de la gente tiene la capacidad de lectura de la estructura y sobre eso voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que responde la plataforma de Plus Continuity es, ¿qué quiero respaldar? La segunda pregunta que te hace es, ¿dónde quieres guardar eso? Si lo quieres hacer en la nube o puedo configurarte cuando se te habilita el tenant para que puedas respaldar tanto local como en la nube. Hago la aclaración. Cuando tú utilizas esto para respaldar localmente y en la nube, entonces utilizamos el concepto de carga de trabajo. O sea que no se te cobra, vas a pagar un fee por la aplicación, o sea, por el agente, plus el costo del respaldo de la nube. Pero lo que respaldas localmente no lo vas a pagar. ¿Se comprende el concepto de carga de trabajo? Ahora, si lo quieres hacer por giga, básicamente ahí te lo recomiendo cuando básicamente todo el respaldo de esas carpetas que he definido inicialmente o de toda la imagen lo voy a llevar a la nube. Bien, entonces ¿qué quiero respaldar? Es lo primero. Después es dónde lo quiero respaldar y después es cuándo lo quiero respaldar, que es la planificación, o sea, la automatización. Ahora quiero decirle que haga un proceso de respaldo
con una frecuencia mensual, semanal, diaria o cada hora. Y aquí, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que diariamente y establezco, pues obviamente, una hora específica, ¿sí? Que de lunes a viernes, pues obviamente se haga a la 1:30, ¿sí? Entonces yo puedo programar esto, ¿vale? Luego que he dicho, ¿qué quiero respaldar? ¿Dónde lo quiero respaldar? ¿Cuándo lo quiero respaldar? Es cuántas. O sea, cuántas copias. Recuerda que el modelo de negocio de una plataforma en la nube básicamente es espacio. Entonces, si yo tengo 90 copias, o sea, 90 copias, obviamente voy a tener una cantidad abismal de información que tengo respaldada en la nube, lo cual es totalmente innecesario. Entonces, de repente, ¿qué te parece si le Sí, ponemos al sistema y dice, guárdame las últimas 2 copias, las demás las desechas, exacto. ¿sí? Pero también lo puedo hacer por antigüedad, lo puedo hacer por cantidad de copias o lo puedo hacer indefinitiva, de forma ilimitada, ¿vale? Entonces, por ahora le vamos a decir que me guarde las últimas 2 copias y las demás, obviamente, me las elimines. Esto es la configuración clásica. O sea, qué, cuándo, dónde y cuántas. Listo. Sí, De eso yo le puedo agregar una llave de cifrados, una contraseña y después puedo agregarte como valor agregado por pasarte o trabajar con esto por un año. Te puedo ayudar con, por ejemplo, a evaluar vulnerabilidades. No significa que te voy a parchar, significa que te voy a identificar brechas de seguridad que debes manualmente o a través de una plataforma, pues obviamente, tú sabes, ¿no? Poder parcharlas. Puedo tomar control también. Ahora vas a ver cómo se hace esto y así sucesivamente yo puedo establecer ciertos valores agregados que obviamente después tú puedes decir, bueno, Edson, yo quiero ponerle el antivirus. Eso yo no te lo pongo porque ya tú tienes obviamente la claro. solución de Sophos. ¿Correcto? Pero sí quiero, me gustaría saber mis brechas de seguridad en ese servidor basados en, por ejemplo, productos de Microsoft o terceros y que quiero que me mandes un reporte sobre eso, ¿vale? Entonces ya yo puedo crear eso. Una vez que yo creé eso, pues ya, básicamente he trabajado en el segundo paso y ahora la pregunta es, ¿qué sucede si tú tienes una situación? Ya lo configuré, ya lo dejé funcionando. Ahora voy a buscar los puntos de recuperación. Si sucede un siniestro, ¿cómo puedo lograr, obviamente, recuperarme? Entonces, básicamente, lo que ocurre es que yo tengo opciones, por ejemplo, de recuperación, ya sea en otro equipo, descargar archivos, o puedo descargar una imagen ISO de manera tal de que yo puedo recuperarme, por ejemplo, en una máquina virtual. ¿Vale? Preguntas hasta aquí, Antonio. Ah, estaba en mute. Sí, de hecho era sobre ese último punto que comentas, porque esa es como la idea en caso de tener esa contingencia, que sabemos si el día de mañana pasa algo con el servidor, este, pasa y pues no físicamente se nos daña, no tenemos el servidor, era eso lo que quería, ¿verdad? A ver si me quedaba algún respaldo de toda la máquina como tal, de todo el server, para Ujú. poder ejecutarlo, ¿verdad? En un nuevo equipo, cómo hacerlo y para que pues no perder mucho tiempo en todo el proceso que conllevaría hacer todo desde cero. Así es. Ahora, por ejemplo, hay otro concepto, porque esto es respaldo, pero por ejemplo, si yo Ajá. quiero de repente realizar, por ejemplo, vamos a ver algunas tareas que son importantes. Por ejemplo, vamos a ver acá. Yo tengo aquí una opción que se llama recuperación. Fíjate aquí, donde dice recuperación Sí, ante desastre. exacto. ¿Qué significa eso? Que cuando ocurre un siniestro, yo quiero levantar esa máquina en un tiempo no mayor a X cantidad de días Ajá. o horas. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que este equipo que tiene estas características, que tiene Sí. este IP público, levante. Entonces él va a construir la máquina, va a traer el respaldo y lo va a colocar aquí. ¿Él ¿Cuánto hace el tiempo puede tema de la demorar? virtualización o tengo que hacerlo por mi parte? ¿Perdona? Él hace una virtualización. ¿Es así? Sí. En caso Ah, tal de que tú escojas el modelo Disaster Recovery. Por eso es importante saber ajá, cuándo hacer qué cosa. ¿Cuál es la diferencia entre respaldo y claro. Disaster Recovery?
son dos. Obviamente que ¿verdad? Disaster Recovery es que tú puedes transaccionar en la nube. Claro. En el caso de respaldo, tú tienes que buscar el respaldo, descargarlo y Ujú. usarlo, Y ejecutarlo, digamos. ¿sí? Ok, Ahora, y eso va a depender, obviamente, de los tipos de conexión, cómo me voy a sí, conectar, hacia dónde, etcétera. O sea, hay que hacer un proceso, obviamente, de pruebas para validar de que, obviamente, esto es viable y esto, porque eso se claro. explica, se simula y todo lo demás. Pero está, yo siempre lo recomiendo, pues obviamente para servidores de misión crítica, por un lado. Y lo Ujú. segundo es que hay que saber cómo se paga este servicio. Cuando haces Disaster Recovery, el respaldo solamente se te cobra por la cantidad de espacios que tú utilizas en la nube. Ok, Cuando haces Disaster Recovery, tienes el respaldo en la nube más el respaldo de la máquina virtual. ok. Entonces significa que si esta máquina, este respaldo pesa 500 gigas, Ajá. correcto, o el respaldo pesa 500 gigas, pero yo necesito la imagen y esa imagen pesa 1 tera, entonces vas a pagar 1 tera de imagen plus vas a pagar los 500 gigas de respaldo. O sea que 1 tera, Ok, 1.5 tera. ok. Para que en el momento en que se haga la restauración o tú llames, oprimas ese botón de disaster recovery o de recuperación frente a un desastre. Básicamente lo que va a hacer el sistema es que él va a armar la máquina Ujú. con la última imagen. O sea, Claro. eso lo vas a hacer aquí en el botón este de recuperación frente a un desastre. Lo que Ok. vas a hacer aquí es, esto, tú vas a oprimir este botón. O existe una emergencia, lo que vas a Sí. hacer, el procedimiento es, te le metes a la plataforma de Plus Continuity y vienes a este tercer botón, escoge primero el cliente, la máquina que quieres recuperar y vienes a este tercer botón y oprimas conmutación por error. Y él te va a armar Ok. esta máquina con estas características y va a levantar, pues obviamente el backup y lo va a tener. Tiempo, 30 a 45 minutos. Sí. Digamos, este disaster recovery es un adicional o es un servicio que se puede contratar solo este servicio, por decirlo de alguna manera. Ok, ese servicio se tasa o se cobra cuando se usa. Ah, ok, ok. O sea, tú no lo tienes Ok. habilitado 24/7. Ujú. Recuerdo, quizás te recuerdes para poder recuperarte o darte oxígeno al momento de Sí, exacto. obviamente, de una situación, es un método de contingencia. Entonces, cuando tú utilizas Ajá. el Disaster Recovery, básicamente es el que tú lo levantas para darte la oportunidad para cambiar el equipo, adquirir el equipo. O sea, puedes tener el Disaster Recovery Plan activado, no sé, Claro, 1 día, 2 días, 3 días, los días que necesites para que te traigan el equipo, claro. armarlo, etcétera, Sí, etcétera. digamos, eso en parte, y te soy sincero, es lo que ando buscando y lo que me interesa. Ok. Porque, digamos, todo el proceso de traer el equipo y todo eso, pues, obviamente, pues, por dicha tenemos los sistemas en nube, entonces no requerimos totalmente que estén conectados a la red, pero Ujú. sí hay información que sí necesito, pues, tenerla lo más pronto posible, ¿verdad? Claro. Entonces, esa opción me sirve porque pues no me va a tardar horas, como dices, Adelante. y más bien incluso no me va a tardar ni días, ¿verdad? Porque a veces conseguir un equipo no es de un día para otro. Y sí me ayudaría bastante esa opción como Ok. tal. Permíteme un segundito. No me cierres, por favor. Dame un Sí, segundito. no te preocupes. Ok. Bueno, pero sí, sí es importante, Antonio, saber algo. Al final lo que tú te quieres recuperar son las carpetas, ¿cierto? No tanto las carpetas, porque como te digo, yo tengo un respaldo externo, ¿verdad? Y pues de momento nos funciona bien.
más que todo es el equipo como tal. ¿A qué me refiero al equipo como tal? Porque está también la máquina virtual que tenemos ahí para el reloj marcador, que está en ese servidor. Y eso pues es netamente con un proveedor como tal, ¿verdad? Entonces el mantenimiento y todo eso, conseguir el sistema, no lo tengo a la mano y lo que no quiero es perder como ese tiempo con eso, ¿verdad? Después la generación de tiempo también que me va a tardar montar todo el servidor, todo lo demás, Buenísimo. por lo que debido a la operación de la empresa no puede parar. A veces hemos tenido problemas con el sistema de SAP y por parte del proveedor y ha sido un desastre. Por dicha no hemos Claro. vuelto a presentar eso, pero lo que me refiero es que la operación, digamos, lo importante de la empresa es una empresa que necesita, pues, para generar, mantener la productividad prácticamente durante toda la jornada laboral. Ok, actualmente sí tienes, ¿cómo te explico? Tienes el SAP, eso sí ya lo tienes controlado, ¿no? Sí, correcto, el SAP ya como tal, eso sí, ya lo migramos en nube, y eso sí, ya lo tenemos validado, respaldado, y pues los sistemas que utiliza la empresa como tal, ya eso sí no hay Ujú, inconveniente. Lo único que está por ahí en espera es ese servidor que te estoy comentando, ¿verdad? ujú. Ok, dame un segundito, entonces, déjame ver si puedo acceder a este archivo que no me está dejando. Ok, déjame ver por qué no me está funcionando esto. Ok, vamos entonces a llenar un documento que te va a ayudar específicamente a lo que es a hacer el proceso vamos entonces a dimensionar esta plataforma. Bien, vamos a ver. Ok, voy a poner aquí. Bien, vamos entonces a llenar esta forma, que es la que nos va a ayudar, obviamente, a poder dimensionarte una propuesta. ¿El equipo es físico o virtual? Físico, Físico. Obviamente no está virtualizado. ¿Es un servidor crítico o no crítico? pues digamos que sí, pues, que básicamente por lo que tiene, ¿verdad? Y por el reloj. Ok. ¿Cuánto es tu tiempo de tolerancia? O sea, ¿cuánto es el tiempo que este equipo podría estar offline? Yo creo que para que no tenga mucha afectación, cuando mucho 5 horas, de 2 a 5 horas. Ok. Creo que podríamos incluso de 5 a 10, De como 5 a máximo. 10. Ok, entonces no es tan crítico Bueno, es cuando un yo día. tengo un equipo No, que tiene esa tolerancia. Bien. no, yo creo que sí. Sí, Áreas de eso. negocio que se afectan frente a esta situación. Por ahí algo de reloj marcador, creo que esa opción sí. ¿Mm? La opción del reloj marcador, bueno, por ahí lo vi, que eso sí nos lo afecta, ¿verdad? Ujú. Después, Ese servidor, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el nombre? ¿Reloj de marcar? No, pues se llama, no lo recuerdo, se llama CSVV, creo que sí que se Sí, llama. pero eso no es importante. Lo importante es qué es lo que No, hace. no, ¿A qué no, se... no, no es para el sistema del reloj marcador como tal. Ajá, reloj de marcación. Ah, Si eso funciona, ¿detiene la operación? no, no, eso no tanto. No. Perfecto. Entonces, en este caso, ahora te voy a explicar qué es lo que se hace. En ese caso, yo te Ajá, recomendaría no tanto, básicamente, un DRP, te recomendaría más bien un respaldo. un Entonces, respaldo, ¿por ok. qué? Pero un respaldo completo de la máquina, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí, ¿este servidor afectaría a clientes? No, porque eso es No, solo solo interno. marcación. Ok, ahora necesito esta información. Procesador,
memoria, cantidad de discos, si tienes Ujú. arreglo, capacidad del disco total, espacio consumido. Básicamente, estos componentes son los que yo necesito para poder entonces hacerte la propuesta. ¿Ok? Procesador, ¿cuántos core tienes? Si me das un chance, ya vuelvo y te lo consigo porque no lo tengo aquí para Ok. ver. Me Dame dijiste que unos la minutos. memoria RAM para ese servidor son 16 gigas. Sí, correcto. Y me dijiste cuánto espacio en disco tiene este servidor. Entera. ¿Y sabes más o menos cuánto capacidad ahora mismo tienen consumido? Ahorita, te soy sincero, tendría que ir a revisarlo. Si me Ok, das un minuto, 2 minutos, voy y lo chequeo rapidito. ok, buenísimo. Dame Pero ojo, segundo. en este Ajá. servidor solo tienes el reloj de marcación. Yo entendí que habían otras aplicaciones aquí. No, está el reloj, está en una máquina virtual y lo que hay es el Active Directory como tal, ¿verdad? Ok, Eso es básicamente lo que tiene. Hay otros sistemas, pero ahí me confundí, pero eso sí lo tengo en ok, está bien. una Entonces lo que aplicación. vamos a hacer es que lo voy Ajá, a cambiar aquí. Es un equipo físico, pero lo tienes virtualizado. exacto, Lo tienes virtualizado con VMware y de ahí sacas dos máquinas, ¿verdad? exactamente. Lo tengo, el VMware es únicamente para el Mm. reloj como tal. El VM1 Ajá, es el reloj de marcación. correcto. Y ya en físico ahí está el Active Directory. Ujú. Y también tienes el Active Directory. Vamos a ver. Tipo de servidor requerido. Ah, no. Esto lo copié mal. Respaldo en la nube. VM1 es reloj. Y entonces ahora sí tenemos, perdón, este es en el área física, perdón, física, en el lado físico del, ok, no aplica. Y en el lado virtual, entonces tenemos, y todo. Ese servidor es el Active Directory, Correcto, ok. Este sí es un servidor crítico, entonces sí te puede detener la operación exactamente. y tu tolerancia es pequeña, es de 1 a 2 horas. Eh, Todas las aplicaciones se integran con el Active Directory. No, no todas, no No. todas, así que no. Ujú. Entonces, aquí sí te recomendaría de repente un respaldo local y nube, perdón, un disaster recovery. Sí, es que básicamente por eso es que te lo comentaba, ese es el que me preocupa. Buenísimo. Ok, ¿cuál es el Ujú. otro servidor? Solo es, Ok, buenísimo. El otro, la carpeta, tú me dices que lo tienes. sí, ese lo tengo respaldado como tal. Ajá. Ese terabyte que está aquí lo compartes con estos dos, o sea que esto es una Correcto, partición, esto es otra partición, ¿no? correcto. Ok, entonces vamos a suponer que este tenga 500 gigabytes. Creo que tiene menos perdón, el del Hyper-V, que es la máquina virtual. No, no debe Ujú, tener mucho, pero pongámoslo así por aquello. ujú. Me dijiste que es Hyper-V el. Ajá, Ok, buenísimo. Entonces, en total, estos dos servidores comparten más o menos 1 tera. Ujú. sí. Perfecto. Entonces, lo único que necesito entonces es procesador, memoria RAM y discos. ¿Lo tienes en un arreglo de disco o es un solo disco? Un solo disco como tal. Déjame lo chequeo porque creo que es un solo disco, pero ya te lo confirmo. Si me das dos Mm. minutitos, voy y reviso rapidito. Dale, dale, te espero. Ya voy.
Ya estoy por acá. Sí, adelante. Vamos a ver, hay que hacer un par de correcciones. No son 16, son 32. Había visto el servidor equivocado. Ok, tranquilo. RAM, Son 32 de memoria RAM. ajá, ¿Cuántos procesadores? 4. 4 cores. Un disco. Y en realidad tiene 3 discos más, ya le digo. Tiene y 2 discos más, 3 discos como tal. Ok, Y uno que es entonces la partición. tienes un RAID 5 con ese. Ajá. Bien. ¿Y entonces cuánta capacidad de disco tienes? En total, Ajá. ok, vamos a ver. Uno es de 189, el otro 368 y el otro 1 tera.81. Ok, 1.81 teras. Ajá, Buenísimo. uno. El otro tiene 368, que es creo que es el de los respaldos. No, mentiras. Y el otro tiene 189. Mm, Ese es ese, ahí es donde está la aquí directa. mm. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya tengo el dimensionamiento. Eh, yo voy a preparar entonces Ujú. tú sabes, ¿no? Una propuesta para esto Claro, y entonces ya con eso lo podemos ver. Y la parte perfecto. de software firewall. Ajá, espérate un momentito a ver si me voy a a ver, un momentito, déjame mi SharePoint. Ujú. ¿Qué tipo de firewall manejan ustedes, Exxon? Sophos. Ah, tiene Sophos también, no sabía. Sí, 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 Sophos tiene también firewall. Ya te lo presento. Dame un segundito para presentarte la interfase. Es que nosotros, te comento un poco, y me imagino que sí debe ser permitido, pero con aquello, pues es de la duda. Nosotros tenemos dos tipos de conexiones por internet. Tenemos por fibra y un respaldo que es por punto a punto por antenas microondas. Ok, En teoría, el Fortinet que tenemos hace el cambio, por decirlo de alguna manera, cuando falla la fibra. claro. Hace un balanceo de carga. Exactamente. Ok, está bien. Eso me imagino que ustedes también lo pueden, se permite. 100%. Ah, buenísimo. Mantienen, de hecho, pueden ser varias si tú quieres, puede ser dos, cuatro. Mm, sí, exacto. Ok, vamos a ver. Vamos a acceder a eh, a uno que dice, vamos a ver, copy, start them. Demo y paso. Y lo bueno es que se puede integrar con tu antivirus. Ah, sí, claro. Eso realmente me llama mucho la atención y lo estaba pensando el otro día, Ujú. porque así podríamos tener todo centralizado. A veces me bloquea algo y tengo que estar viendo si es el antivirus, es el Fortinet. Así es. Bueno, ok, te presento entonces la interfaz Ok, del administrador para el firewall. Ahora, por ejemplo, una de las ventajas que tienes es que a través de Solutions, por ejemplo, nosotros a BDO Costa Rica, por ejemplo, a Yamaha, a Chemsol, todas estas empresas, nosotros le sí, damos servicios de firewall, ¿correcto? ok. Y eso lo hacemos básicamente eh, directamente o sea, nosotros somos los que gestionamos eso, o sea que al final el Mm, costo, por ejemplo, para una empresa como esta podrían ser no más de $90 por mes.
Te por incluye mes. hardware, suscripción y ¿Y servicio soporte? ilimitado. Ok. Ujú. Uf, Entonces, lo primero que vas a tener es ajá, básicamente vas a tener una plataforma acá en donde vas a tener el dashboard, donde vas a conocer, por ejemplo, temas del sistema, el tráfico y la integración con tu Sophos Endpoint. ¿Ok? Aquí te dice el tema del CPU, de la memoria RAM, cuántas personas están conectadas, por ejemplo, a nivel de las interfaces. ¿Ok? ajá, ¿Qué interfaces tenemos? Tenemos la información live del CPU, la parte de networking, el Heartbeat es la conectividad básicamente con el software endpoint, los dispositivos conectados a la red, etcétera, etcétera. Y te va a dar información, pues obviamente, de todo lo que obviamente esté conectado a él. Por otro lado, te va a dar la actividad web, la actividad de las aplicaciones, por ejemplo, en nube. Tú sabes que hoy en día se utiliza mucho el tema de las aplicaciones, por ejemplo, de Office 365 y quiero saber, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que mayormente se consumen en Internet. Entonces él me guarda aquí toda una información específicamente para saber cuáles son las aplicaciones que mayor se usan. Aquí puedes ver, por ejemplo, el Security Heartbeat, básicamente es la integración con el Sophos Endpoint. Aquí te dice lo que son, pues obviamente las aplicaciones que están pasando por ahí. Tiene algo que se llama Zero Day Protection, que básicamente es una propiedad para identificar tráficos anómalos. Te dice, por ejemplo, cuáles son los usuarios de mayor peligrosidad en la organización, no porque estén infectados, sino porque sus hábitos de navegación no son los correctos. Y también, pues obviamente te da información de todo lo que es el sistema. Y aquí te va a dar una reportería granular específicamente, por ejemplo, en donde te va a decir, por ejemplo, los diferentes tópicos. Fíjate, lo bonito de esta aplicación es que no es un firewall tradicional. Él también integra una plataforma de SIEM que te correlaciona los eventos. Por ejemplo, aquí te dice, este es el dashboard y te da niveles de riesgosidad porque obviamente tiene esa capacidad de conocer, por ejemplo, o de darte indicadores de riesgo. Él está haciendo un análisis o te está dando la postura de seguridad cuando tú utilizas, por ejemplo, aplicaciones, web, contenido, tráfico FTP, entonces te va a dar diferentes tipos de niveles de riesgo. Por ejemplo, yo aquí le voy a preguntar al firewall cuáles son esas páginas, a ver si la postura de seguridad es correcta o cuáles son las páginas que normalmente te están generando mayor problema. Entonces aquí te dice cuáles son los dominios a los cuales tus usuarios están consultando. Ojo, yo lo estoy haciendo por un top 5, puedo hacerlo por un top 10 y decirle al sistema, dame, en vez de 5 dame las 10 páginas que mayormente se consumen. Aquí te dice que hubieron 469 hits, ¿ok? Y que la categoría de estas páginas, de esos 114 kilobytes, eran de todas esas páginas, obviamente es el flujo de conexión que se dio a nivel de lo que son categorías web de esos dominios. ¿Se comprende hasta aquí? sí, claro. Bueno, inmediatamente él me da toda una serie de indicadores, por ejemplo, a nivel del contenido, ¿sí? Cuáles son los hosts, ¿sí? Que obviamente están consultando. Pero si, por ejemplo, a mí me llama la atención esto, que es la barrita más grande, que dice 469, yo puedo darle clic. Ahora voy a empezar a identificar usuarios. ¿Quién es el usuario? Obviamente esto por ser una prueba que está en la nube, no está integrado con el Active Directory, no vas a saber, por ejemplo, qué usuarios. Son los que obviamente están pasando por tu red. Recuerda que una red se divide o comprende, las redes se comprenden en VLANs. Y las Correcto, VLANs están la VLANs Ethernet y la VLANs Wi-Fi. Entonces, correcto. si tú tienes una red plana, obviamente todos tus usuarios obviamente van a pasar por el firewall, pero si tú tienes una red distribuida en VLANs, obviamente yo voy a poder identificar quiénes salen por la Wi-Fi y quiénes salen por la red Ethernet. ¿Sí? Correcto.
Y esto es importante tomar en consideración que esta plataforma no es solamente un correlacionador, sino que también tiene la capacidad de poder protegerte basado en firewall. Por ejemplo, aquí ves cómo se construye una política. Aquí hay una DMZ, aquí hay una red Wi-Fi y yo puedo, fíjate, AV significa antivirus y web Mm. significa que son básicamente los filtros que se están aplicando a esta política. ¿Sí? Aquí tú le dices cómo se llama la regla, la acción, ajá, ¿Eso de antivirus elige. a qué se refiere? ¿Identifica cuando tiene antivirus el equipo? No, identifica básicamente, esta plataforma también integra un filtro a nivel antivirus en la Ok. política, ¿ok? Ah, ok, sí, no es solo el Fortinet. Perdón, Ajá, el firewall. exactamente. Y aquí te dice, la red Wi-Fi, ¿sí? Desde cualquier origen, desde cualquier red o dispositivo, Mm, ¿ok? Durante toda la hora. Ahora tú dices, bueno, yo no quiero que sea durante todas las horas me usen la red Wi-Fi. Quiero que sea durante 5 días a la semana o todo el tiempo, o quiero definir una hora, adicionar o crear una regla en donde yo digo que el Internet para los colaboradores, por ejemplo, yo puedo poner aquí ok, almuerzo, yo voy a bloquear durante horas laborales el acceso Wi-Fi. ok, Entonces, esto es un SSID para ujú, colaboradores y que sea básicamente todos los días, de lunes a ok, viernes, ¿ok? En una hora específica. Yo digo, bueno, a las 12 del mediodía quiero que obviamente, tú sabes, ¿no? Se establezca la política de control. ok, Eso es importante. Entonces, ¿y cuándo se detiene? Bueno, a la 1 de la tarde. O sea que no estoy siendo rígido y que estoy obviamente dándole a los clientes, obviamente no puedo grabar, pero mm, bueno, esto es sí, como exacto. se, ¿ves? No tengo capacidad obviamente de guardar, pero también puedes controlar aquí las políticas. Puedo crear excepciones. Cuando se Ok, está navegando a través de la red Wi-Fi o la red de Ethernet, también vamos a proteger vamos a estar filtrando, por ejemplo, las páginas. También ok, vamos a poder filtrar o controlar, por ejemplo, bloquear o permitir, por ejemplo, Block Very High Risk Level 5, que son aplicaciones. Puedo aplicar Traffic Shaping, Shape, que básicamente no es más que controles de ancho de banda, o decirle que cuando se estén navegando páginas de niveles de riesgo, que básicamente eh, limite extremadamente el tráfico. ok, O sea, ¿qué significa eso? Ahora te voy a ponerlo distinto. Básicamente, Antonio, tú podrías decir, bueno, yo cuando los usuarios están yendo hacia Office 365, quiero que le des un ancho de banda, ok, un control o un traffic shaping. Eso lo haces a partir de aquí. Obviamente declaras, por ejemplo, hay aquí, no sé cómo se llama, cómo sería el caso, por ejemplo, online chat, eh, vamos a ver, default workplace policy, o puedo crear una nueva en donde yo le voy a decir, bueno, por ejemplo, add rules, que cualquier persona de todo el tráfico, ya, en un tráfico HTTP, permita, y aquí los constraints son básicamente los tiempos durante horas pico. Voy a establecer, pues obviamente, eh, políticas de tiempo y así sucesivamente yo puedo encender esa política. Entonces, he diseñado una política, por ejemplo, en donde yo puedo establecer políticas de tiempo, políticas de ancho de banda, políticas de permisología o de bloqueo y así sucesivamente. Entonces, tengo la capacidad de crear políticas de una forma drag and drop muy sencilla
y puedo tener capacidad, pues obviamente, de darle visibilidad y que sea fácilmente entendible. Fíjate, aquí Mm, hay obviamente políticas que obviamente está orientado a la parte de networking. El muñequito significa que son una política advanced, saliente, ¿ok? Y que el ID de la política es tal. Pero también esta solución o este servicio incluye IPS, ¿ok? Cuando yo tengo ataques, por ejemplo, ok. a nivel de IPS, vamos a ver, perdón, aquí en reporte, disculpa, la solución a nivel de Network and Threats, Intrusion Attacks, ¿sí? Zero Day Protection, yo quiero ver todos los eventos que se dieron en un tiempo. Yo quiero generar un reporte en ese tiempo. Y me va a indicar cuáles son los ataques, las categorías de ataques, las plataformas, ¿sí? De dónde, el origen y el destino, ¿sí? Aplicaciones utilizadas para atacar. Entonces me da, por ejemplo, detección de ataques de movimiento lateral, o sea, significa que hay un equipo internamente que te está atacando dentro de la red y que tú no te has dado cuenta, Ok. ¿sí? Entonces, ese es otro componente que tiene. A partir de aquí vas a diagnosticar, por ejemplo, fíjate, puedes hacer ping, un trace route. Por eso que nosotros realmente Ujú, gestionamos esto, porque al final tú me dices esto, mira, yo lo que sí te hago es que te enseño a utilizar esto. Por ejemplo, a sí. diagnosticar. Cuando tengo un problema hecho, yo quiero saber si el problema es el firewall, si el problema, bueno, Ujú, yo correcto. tengo, no sé, una página que no estoy pudiendo ingresar. Por favor, valídame y él empieza a validar si en efecto tiene problemas. Puedo empezar a capturar un tráfico, Sí, ¿sí? eso es un problema que tengo porque hay páginas a las cuales tal vez tienen una categoría mal o las bloquea como tal. Yo tengo que Mm. empezar a buscar, a ver qué puede ser, si es el Fortinet, que si es el antivirus, que si, por qué está bloqueando, porque aquí. Entonces, por ahí también nos ayuda bastante. Así es, así es. Entonces yo tengo una serie de obviamente, Categorías tiene, me imagino que tiene todas las categorías para permitir bloquearlas, digamos, a sí, nivel de las señor. páginas. Sí. Otra cosa que hacemos muy distinto a Fortinet es que los Remote Access VPN son ilimitados. Ok. O sea, tú no tienes que pagar por usuarios. Tú puedes Una, descargar casi tantos una usuarios VPN gratis, digamos. gratis, gratis. Vienen Uy, por los genial, eso. $90 que tú pagas, tienes todo lo que te estoy mostrando, más Ok. accesos ilimitados de VPNs. Uy, eso está genial, porque es algo que no tenemos actualmente, tenemos que comprar licencias. Sí, 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 sí. Sumado a que tienes una plataforma que tiene Claro. un correlacionador de eventos en donde yo voy a saber información de web y aplicaciones, por ejemplo, a nivel de network y amenazas, VPNs, correo, compliance. Mm, Por ejemplo, yo quiero generar un análisis PCI de el tráfico en un determinado tiempo. Y a partir de aquí, pues sí, obviamente yo puedo hacer que el sistema me envíe ese reporte todos los días, ok, ¿sí? Para determinar entonces, para yo tener esa capacidad. Entonces, nosotros, pues obviamente, lo que buscamos es que tú tengas una plataforma de apoyo precisamente para resolver todos estos temas. Bien. Esto ok, es la plataforma de Sophos, que obviamente, como te digo, no es una plataforma compleja, pero realmente mm, nosotros queremos que tú tengas la tranquilidad de que cualquier cosa que necesites, aquí estamos. O sea, no necesitas ok, tener a un especialista en firewall, ni tú tampoco, pero la idea claro, es que obviamente puedas contar con una empresa que obviamente te dé ese servicio de manera ilimitada. sí. Podrías, porque sí, sí me interesa un poco, podrías pasarme una propuesta. Te soy sincero, no va a ser hasta julio, Claro. porque tenemos contrato hasta julio. ¿Podrías pasarme una opción de oferta de esta opción de Firewall, por favor? Dame un segundito, déjame a tomar notas nada más.
Entonces tenemos para tenerlo tareas. por ahí y bueno, con los servicios que incluye, si los puedes poner en el detalle, súper bien. Cotizar, MSP Firewall. Ajá. ¿Qué más? Ah, y la parte del respaldo. Correcto. Respaldo. Más. Perfecto. Ok, chévere. Me queda súper claro, Antonio, el tema de cómo, de lo que tenemos que cotizar y todo el tema, tanto a Firewall como a nivel de el backup. Y es que sabes que no te prometo respuesta ahorita porque tengo que presentar los proyectos del año, entonces sí necesito por opciones, comentarlos, ¿verdad? Y en base a esto, ya que tenga autorizaciones, pues empezar a buscarlos, pero ya con esto ya puedo dar una presentación de lo que es, ¿verdad? Buenísimo. Pregunta, aparte de estos dos temas, ¿algo más adicional estás haciendo? Por ahora no, por ahora pues lo que teníamos ya hicimos varias cosillas el año pasado, migrar todo a la nube, cuentas de correos como tal, seguridad, de momento por ahí estaríamos. Si surge algo, sí tengo un tema ahí de equipos, pero no es algo pues ahorita de prioridad, pero igual, aunque surja algo, te lo consulto porque veo que ustedes manejan varios servicios como tal, Sí, ¿verdad? tal cual. Sí, 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 manejamos Mm. un portafolio interesante en todas las unidades de negocio. Buenísimo. Dale, perfecto. Entonces, me comprometo entre hoy y mañana a mandarte esas Dale, tranquilo. cotizaciones, ¿sí? Sí, sí, no te apures tampoco. Estamos así Tranqui. urgidos, pero sí, sí me gustaría tener las ofertas para poder conversarlas. Si las tuvieras antes del viernes sería genial. Buenísimo. Sí, sí, yo te la paso. Listo. Eso son plantillas que tenemos ahí. Ah, bueno. Exxon, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. A la orden siempre. Que pase Estamos feliz ahí en tarde. contacto. Chao, Tú chao. igual, que pases bien. Hasta luego. Bye.